hablando con dificultad. Si alguno no me entiende las explicaciones, puede tranquilamente pedir que las repita. Voy a hablar lento y más despacio, más suave de lo de costumbre. Por ahí alguno tiene problemas de escuchar, interrumpe y me pide que le repita la explicación porque no estoy pudiendo hablar totalmente bien. Como he cambiado el horario 2 veces, entonces a los que están llegando recién debo dejarlos entrar. En el avance de la materia ya estamos con la unidad 1 y 2 cumplidas. Por lo tanto, la carpeta de apuntes amerita ser entregada. Voy a poner el aviso en el grupo de WhatsApp. A pesar de que sí, la parte 1 de la carpeta de apuntes comprende las unidades 1 y 2, por lo tanto, esas deben ser entregadas para su correspondiente calificación. Estábamos desarrollando la unidad 3 y en el tema 1 vimos las operaciones lógicas con el laboratorio de niveles lógicos. Y en el tema 2 vimos las familias de circuitos, el DTL, DCTL, RTL, DTL y TTL. Y en esa hemos quedado. Ahora debemos continuar con el tema 3, referido al funcionamiento de una NAND TTL. Recordemos un poco lo que hemos explicado en la última clase que hemos pasado, que hemos terminado con el circuito TTL. Un segundito, voy a buscar. Terminamos con las familias en el circuito NAND-TTL. Que enseguida voy a compartir después de dejar entrar a todos estos señores que están en la sala de espera. Porque sus internet se los han rebotado. Bien, se supone que ya debía estar dentro. Roca, número 29, reiteradamente su internet lo saca de la clase. Tiene que arreglar eso un poco. No un poco, tiene que arreglarlo porque de lo contrario... Mi Juan se fue, ingeniero, hace ratito. Bien, allí están mirando un circuito que deben recordarse
que es la estructura de la NAND TTL. Hemos estudiado su funcionamiento y en el examen también hemos preguntado sobre las tablas de verdad de los diferentes circuitos. Hemos terminado con este que es una de la familia TTL, transistor logic, y la tarea que hace ya al funcionar corresponde a la tabla de verdad de una NAND. En realidad teníamos las dos entradas. Ya no vamos a escribir esta vez el estado de los transistores, ya lo hemos hecho. Ahora solo queremos recordar que siendo una NAND, cuya simbología en el álgebra de Boole, la matemática binaria, es con salida negada, para dos entradas tendríamos B1 y B2. Entonces cuando tenemos ceros en las entradas, a la salida nos da nivel 1, alto voltaje, y eso ocurre si una de las entradas o ambas están en cero, una de las entradas, aquí está, o ambas están en cero, y solo cuando las dos entradas están en 1, la salida se pone en 0. Entonces, el funcionamiento de esto no es tan sencillo. Realmente para analizar el funcionamiento de esta NAND, podríamos usar una sola entrada, porque fíjense acá que en este estado y en este, la salida es la misma. Por lo tanto, no necesito tener dos entradas, con una entrada bastaría, y eso es lo que vamos a hacer para el siguiente laboratorio. Por lo tanto, cuando la entrada única que haya, que la podemos conseguir cortocircuitando las dos entradas de la NAND, tengo una NAND con dos entradas, las cortocircuito y meto un solo voltaje. Por lo tanto, la estoy convirtiendo en un circuito negador, un NOT. Y como se ve, los estados de la entrada son 0 para cualquiera de estas tres. La salida me va a dar 1, 1, 1. Así que no necesito repetirla, ¿no? Basta con que diga cuando está en 0, que va a significar cualquiera de las entradas, la salida me va a dar 1. Y cuando la entrada está en 1, la salida va a ser 0. Esto es perfectamente el funcionamiento lógico de un NOT. Entra el B1 y sale el B1. Eso es lo que haríamos para analizar el funcionamiento de este circuito. Como al circuito ya no tiene sentido que lo armemos con transistores, dijimos que viene integrado, construido, y de paso lo meten en una pastilla en la que adentro está 4. Hemos explicado de que debemos respetar el conteo de las patitas en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, de la muesca que tiene la pastilla, su lado izquierdo es la pata 1 y se cuenta hasta la 7, se continúa con la 8 hasta la 14. Siendo la 1, la 7 tierra y la 14 BCC para esta alimentación en el circuito. Por lo tanto, estas conexiones están unidas dentro de la pastilla a todas las demás y está conducido hacia la pata, al pin 7 del chip. Por lo tanto, cuando conecte mi fuente de alimentación, el negativo voy a conectar en la pata, en el pin 7. En cambio, el BCC,
que está aquí arriba, viéndose, está conducido, unido a todas las demás miembros de la pastilla, y está conducido al pin 14. Por lo tanto, ahí conectaré los 5 voltios de la fuente fija. Entonces, mirando el chip, está claro de que si escojo este para hacer la tarea, ¿qué tarea? La de su funcionamiento, estaré uniendo estas dos para conectar ahí mi fuente variable. La fuente variable la conectaré ahí, su positivo y su negativo irá a la tierra, porque esa va a ser tierra. Y aquí conectaré los 5 voltios de alimentación fijos, 5 voltios DC, la fuente fija de alimentación, y obviamente su negativo tendrá que ir conectado a toda la tierra, ¿no? Esa será la forma de trabajar. Y eso es lo que vamos a continuar ahora, porque la tabla de verdad que acabamos de escribir con BI y BO, que tenga 0, sale 1, entra 1, sale 0, no es así de violenta. Si la voy a graficar, este accionar, lo haremos en los ejes, donde aquí anotaré BI de entrada, el voltaje de entrada, el que se supone que voy a conectar aquí, BI, y que está mostrándose en la práctica aquí, el BI, el que va a correr de 0 voltios hasta los 5 voltios, ¿no? El voltaje variable se aplica a la entrada del circuito. En cambio, la salida me la da el circuito después de haberla digerido. Digiere lo que le entra y escupe la salida. Y si le está entrando 0, va a sacar voltaje alto. Aquí está la tabla. Por lo tanto, si está entrando 0 y que sabemos que es hasta 0,4 más o menos el nivel del voltaje pequeño, del rango de los voltajes pequeños, la salida va a estar alrededor de los 5 voltios. Pero sabemos que no es 5 voltios clavados, sino es un rango también, de 3,6. Pero inmediatamente de que se supere este voltaje y se llegue a los 5, la salida debería ponerse en 0, tal cual nos dice la tabla. Este debería ser el funcionamiento ideal de la NAND, pero no es así, no ocurre. Y eso es lo que tenemos que estudiar hoy día. Entonces, voy a compartir la otra pisada. La que vamos a desarrollar hoy día. Que ya corresponde al tema 3, característica de la NAND. Le llamamos característica de la NAND a esta gráfica. ¿Cómo la trabajamos? Con el circuito conectado en esta forma. Por lo tanto, a uno de los chips de la pastilla le conectaré aquí en la fuente variable. Esta es la fuente variable de 0 a 5 voltios, que se dará aquí. Y en la salida estaré midiendo el voltaje de salida con el tester. Por lo tanto, aquí mido BO respecto de
tierra, obviamente, conectado así. Entonces, en la práctica estaré haciendo esta conexión, ¿no? Tengo mi chip, voy a alimentar el chip para que funcione. Pata 7, el negativo, pata 14, la fuente fija de 5 voltios. Esta es la alimentación, 5 voltios DC. Estoy alimentando el chip para que funcionen estas 4 compuertas que están dentro del chip. Escojo una de ellas, por ejemplo la primera, voy a puentear su pata 1 y 2, y en la pata 3, que es la salida, que sé que es la salida, porque no se mira, ni aunque lo parta la pastilla voy a mirar de que efectivamente está el T4, su emisor del T4 a través del diodo, porque tiene eso, ¿no es cierto? Está saliendo a la patita 3. Por lo tanto, entre la 3 y la tierra voy a conectar el tester, el voltímetro, para medir voltaje de salida. Y en la pata 1 y 2 cortocircuitadas voy a conectar la fuente variable, que también voy a poder medirla, ¿no? Con el otro tester, el voltaje, voy a medir el VI. Por lo tanto, esta es la forma que voy a conectar para hacer la tarea del laboratorio número 3. El 0 era la fuente, el 1 la característica del diodo, el laboratorio 2 los niveles lógicos, que tengo que corregir y devolverles todavía, y el número 3 es la característica de NAND TTL. Vamos a agarrar un chip NAND que es 7400, ese es su número de código de identificación, 74. No busquen el H, mejor si es de Texas Instruments, que es SN, fabricante Texas Instruments, tiene la sigla SN. 7400 a secas es el más ordinario y lento de los chips, que me permite hacer mediciones claras, porque el 74H es de performance alta, high performance, tiene velocidad y tiene parámetros diferentes de un normal, para uso en el ámbito militar o industrial. En cambio, un 7400 a secas es para uso común. Entonces, tengan cuidado al comprarlo de conseguir el SN7400, que es el que se requiere. Estamos trabajando con, o de cualquier otra marca, ¿no? No Texas Instruments necesariamente. Pues deben haber todavía de Siemens y de otros fabricantes. Entonces, esta es la forma en la que van a conectar su circuito para hacer la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Graficar este comportamiento. Idealmente, el circuito debería trabajar en esta forma. En forma ideal, debería hacer lo siguiente. Cuando los voltajes de la entrada son pequeños, los voltajes de la salida son altos. Cuando los voltajes de la entrada son altos, los voltajes de la salida son bajos. Pero este cambio del nivel 1, voltajes altos, alrededor de los 5 voltios, representados por el señor 1, a el nivel de voltajes bajos, pequeños, representados por el señor 0, no ocurre en esta forma violenta. Ocurre con esta inclinación que me da idea de la velocidad del chip. Por lo tanto, eso es lo interesante de la tarea del laboratorio, que con esta inclinación, que sabemos bien que me lo da la derivada de la gráfica, una función toda pendiente de recta, en la gráfica me da la velocidad de cambio de la misma, por lo tanto me da, en este caso, velocidad de funcionamiento. ¿Cuán veloz reacciona la salida?
respecto de un cambio en la entrada. En la entrada hago este cambio pasando de voltajes pequeños a voltajes altos. La salida no reacciona violentamente. La salida es torpe, tiene un tiempo de latencia que le llamamos tiempo de propagación, que en los circuitos integrados está alrededor de los 20 nanosegundos en forma estándar, pero por variaciones en sus parámetros ese tiempo puede ser mayor. No estamos midiendo tiempo aquí, estamos midiendo cambios de voltaje en la salida. Fíjense de que a medida que el voltaje de entrada va a ir creciendo, el voltaje de salida va a ir decreciendo, porque el salto de nivel 1 a nivel 0 en la salida, por lo tanto este brinco aquí no es instantáneo. Tarda harto cuando la entrada, veis, si la entrada cambia de niveles 0, que está aquí abajo, a niveles 1, que está aquí arriba, en la horizontal, cuando hace este cambio, la salida que estaba en 1, que es este nivel de acá, que está en 1, debe cambiar a 0, esa es su tarea, pero este cambio no es violento. Por lo tanto, si aquí estoy mirando 5 voltios, no voy a ver a la salida, no voy a medir instantáneamente los 0 voltios. Veo, aunque sea en forma veloz, que pasa a través de voltajes que están mostrados aquí. Por lo tanto, esta es la intención de la tarea, el determinar esta inclinación, porque depende de la temperatura. No vamos a hacer en diferentes temperaturas esta tarea. Cuando estamos en actividades presenciales, se les hacía hacer en un laboratorio que lo calienten al chip y van a ver cómo esta bajada se convierte más lenta y el chip se va a comportar en esa forma. La velocidad de cambio de nivel 1 a nivel 0. Si lo enfrío, se mejora. Por lo tanto, esa inclinación se vuelve así y más violenta. Por lo tanto, en medio ambiente, a temperatura de unos 32 grados o 30 grados, el funcionamiento es así. Se vuelve más lento a unos 80 grados más o menos, que es con lo que podemos calentar el chip con una secadora de pelo, por ejemplo, calienta a 80 grados. O si le pongo hielo seco, lo bajaré a unos 20 grados y podía hacer esas mediciones. No vamos a exagerar tanto ahora que estamos en virtual, porque obviamente no hay el tiempo ni las posibilidades. Así que nos vamos a contentar con presentar la medición en temperatura ambiente, la que tienen en su cuarto donde estén trabajando. ¿De dónde sale este funcionamiento? Sabemos bien de que nuestro circuito, a ver, miraremos las personas que están esperando en sala. 19. La otra no sé quién será. Mamani fue expulsado. Bien, no es difícil de dibujar nuestro circuito porque sabemos que tenemos un transistor T2 que está conectado con una resistencia a tierra y con una resistencia a BCC. Ese transistor es excitado y activado por el T1, que está conectado a BCC a través de una resistencia a su base, y su colector, que está enganchado al T2,
y su emisor, con la flecha así, está a la salida, a la entrada, perdón. La entrada es la única que estamos usando. Por lo tanto, el T1 está así. El T2 es responsable de activar directamente al T4. Lo hace vivir cuando él está muerto, el T2, vamos a ver enseguida, funcionamiento, todo el voltaje de alimentación a través de esta resistencia, si este está muerto, es como si no estuviera, toda la corriente va a pasar al T4. Por lo tanto, el T4 vive siempre y cuando esté conectado también a veces a través de una resistencia y a través de un diodo de protección contra el regreso de la corriente, entrega la salida que se va a cerrar o va a funcionar siempre y cuando cierre el circuito con la resistencia de carga, ¿no? Nuestra resistencia de carga va a ser nuestro propio multitester. El tester en opción voltaje cierra el circuito para medir el voltaje. Así me está entregando entonces los voltajes altos. Y ya hemos visto de que si esta alimentación es de 5 voltios, por eso es tremendamente importante. A ver. Puede que algunos tengan que mover su pantalla para mirar esta parte de aquí arriba. Ha quedado dibujada muy arriba. 5 voltios de alimentación. Descontando lo poquito que puede caer en esta resistencia, aquí tendremos unos 4.9, 4.8, que respecto a través del emisor del diodo a tierra, hace funcionar en saturación al T4, porque el T4 necesita una diferencia entre su base y su emisor, donde hay un diodo mayor de los 0.7. Y 4.8, 4.9 supera ampliamente ese voltaje. Por lo tanto, el T4 está funcionando en saturación. Como el diodo se ancla, y dijimos que un voltaje de anclaje está alrededor de los 0.8, 0.7, dependiendo del diodo, en los niveles lógicos también han debido hacer eso, detectar el voltaje de anclaje del transistor. No he revisado todavía ese laboratorio, pero ese voltaje es el que determina qué voltaje va a parar en el emisor. Y obviamente para que se mantenga este voltaje de anclaje en el emisor tendrá que aparecer 4.1, ¿no? Si esto es 4.9, aquí tiene que haber 4.1. Este diodo también se ancla con otro 0.8, digamos, así que 4.1 menos 0.8 me va a dar unos 3.2. Normalmente en la práctica aparece unos 3.6 voltios en la salida, porque puede que, dependiendo de la marca, del fabricante, los voltajes de anclaje sean diferentes, pero está alrededor de los 3.6, 3.8, tal vez 4 voltios lo que aparece aquí. Pero si aparece ese rango, corresponde al nivel 1, ¿no? Ese rango de voltaje está representado por el señor 1. Para que ocurra eso, de que funcione esta parte, este tenía que haberse muerto, el T2. Y el T2 se muere si aquí le llega a 0 voltios, o 0,6, o hasta 0,7, menor de su voltaje de ruptura de su diodo del T2. Por lo tanto, eso significa que le hemos tenido que dar ese rango de voltajes en la entrada, ¿no? De 0 hasta 0,6, alguno de esos. Por lo tanto, están representados con el señor 0. Así que, como puede verse, le entra 0, sale 1. Este se encarga de hacer eso. En el momento en que este voltaje sube a voltaje alto, que va a estar alrededor de los 5 voltios, 3.6, 4, 4.5, 5 voltios,
Estamos entregando entonces en la entrada nivel 1. Y este se encarga de pasárselo al T2. Si el T2 en su base recibe 5 voltios, se pone a conducir como loco, ¿no? Con 5 voltios entra en saturación y toda la corriente que iba de la fuente hacia la base del T4 va a dirigirse hacia tierra del T2. Entonces el T2 se roba toda la corriente matándolo al T4. Por lo tanto, lo mata al T4. T4 muerto, el que entra en funcionamiento es el T3, que hasta ahora no lo habíamos mencionado, pero el T3 es el que se encarga de entregar los voltajes bajos a la salida. Cuando se pone a funcionar, lo hace excitado por el emisor del T2. Esa es nuestra conexión. Por lo tanto, cuando le ponemos voltajes altos en la entrada, el T2 conduce como loco, se roba toda la corriente del T4 y hace funcionar al T3 como loco. Y si el T3 funciona como loco, el cero de su emisor, porque aquí tenemos 0 voltios, lo copia en el colector. Por lo tanto, dejamos de tener en la salida los 3,6 o 4 voltios y se baja a 0. Y como la cosa no es ideal, puede que esté mostrando un 0,2 o tal vez 0,4 voltios, los cuales están representados por el señor 0. Por lo tanto, pueden ver que entra 1 y sale 0. Solo que ese funcionamiento no es pues tan así, tan bello. Veamos por qué no. Porque ocurre lo siguiente, que la presencia del T4 aquí y su muerte, cuando el T2 empieza a funcionar, no es violenta. El T4 se muere lentamente, porque el T2 no se roba su corriente violentamente. A medida que este va abriéndose, porque este voltaje va subiendo, no olvidemos que estos 5 voltios no aparece de la noche a la mañana, ¿no? Estaba en 0 anteriormente y hemos movido su potenciómetro de esta fuente para que logre subir, lo cual supongo yo que han entendido perfectamente cuando han hecho su laboratorio número 0, qué significa subir de 0 a 5 voltios, no lo hace violentamente, tiene que pasar a la fuerza por el 0,2, 0,4, 0,6, 1, 1,2, 1,4. El potenciómetro al moverse y al girar está haciendo salir en la fuente voltajes intermedios. Por lo tanto, pasar de 0 a 5 voltios no es violento. Así que este transistor empieza a funcionar, pero no se vuelve loco de pronto. Se vuelve loco cuando ya le ha llegado los 5 voltios, pero mientras tanto está despertándose. Al estar funcionando de a poco cada vez mejor, va robando esta corriente de a poco cada vez mejor. Así como nuestro alcalde Johnny, ¿no? Cada vez entra más en confianza, estará sacando más su tajada. Aquí entra más en funcionamiento, empieza a disminuir la corriente del T4 y empieza a matarlo al T4. Hasta que cuando este conduzca en saturación, el T4 se morirá definitivamente. Pero en la medida en que el T2 va conduciendo mejor, obviamente que el T3 también va a ir conduciendo mejor. Ese funcionamiento real es el que tenemos que mostrarlo en la característica. Por si acaso, en cualquier sistema, sea el que sea, cualquier sistema que tenga parámetros de entrada y parámetros de salida, la comparación entre la entrada y salida se le llama característica del sistema.
característica. Así el diodo tenía su característica. Le entraba voltaje, le salía corriente. Cuando hemos hecho el laboratorio número 1, han hecho la característica del diodo. Aquí el sistema era un pinche diodo con un voltaje, le entraba el voltaje del diodo que le aplicábamos y salía corriente. Por eso su característica estaba con voltaje en el eje horizontal y corriente en el eje vertical. Ahora, en este sistema que estamos analizando, es una NAND, aquí adentro hay un chip como el que hemos dibujado hace un rato, y le está entrando el voltaje de entrada, aquí está, y le está saliendo voltaje de salida. Por lo tanto, su característica es una gráfica entre el VI y el VO, voltaje contra voltaje. Y lo que salga, la gráfica que salga, se le llama característica. Eso lo estoy explicando porque me pareció que habían entendido de las explicaciones anteriores, pero por lo que veo no, porque en su laboratorio de la característica del diodo, muchos me han comentado como el diodo y sus características. No es el diodo y sus características. No hemos estudiado las características del diodo. Se le llama específicamente característica a la comparación de un parámetro de entrada contra un parámetro de salida en cualquier sistema, sea lo que sea. Si aquí entra cuero y aquí salen zapatos, los zapatos contra cuero es la característica del sistema. Entonces, hablemos con propiedad cuando hacemos nuestras presentaciones. Lo mismo un par de compañeros al voltaje de ruptura del diodo le llaman voltaje de reciclaje. ¿De dónde se han sacado esa palabra? Voltaje de reciclaje. Jamás hemos hablado de voltaje de reciclaje. El voltaje con el cual empieza a conducir el diodo se le llama voltaje de ruptura. Por lo tanto, es voltaje de ruptura, no es voltaje de reciclaje. Y un par de compañeros que tal vez han hecho juntos y no han tenido el cuidado de estudiar la teoría para hacer su tarea del laboratorio han pronunciado términos que no corresponden. Bien, volvamos a nuestra explicación de la característica. Y estamos ahora analizando lo que va a acontecer con los voltajes del eje horizontal de la característica. El VI, la entrada, desde el 0, ¿no? Nuestro eje vertical estará ahí mostrándonos el voltaje de salida. Pero miremos el voltaje de entrada, de 0 hasta los 5 voltios. Y voy a dibujar más grande para que se pueda apreciar mejor. Por lo tanto, si aquí está el 0 y aquí está el 5, 2.5 estará por aquí, por lo tanto aquí el 2 y aquí el 1 voltio. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios en la entrada. Por lo tanto estoy poniendo aquí lo que en este rango de voltajes se mete a la entrada. Y eso acontece en la vida real, porque agarran su fuente variable y con su potenciómetro hacen girar, y me lo han mostrado en el laboratorio número 0, cómo los voltajes van subiendo. Solo que ahí se han disparado, ¿no? Cuando la tarea era que calmadamente muestre 0.2, 0.4, 0.6, que en ese momento necesitábamos. Ahora necesitamos otros valores, pero igualmente pequeños. ¿Cuáles son esos otros valores? Fíjense de que para que el T2 conduzca, empiece a conducir, para que se despierte,
mínimamente necesita aquí la diferencia de potencial del voltaje de ruptura del diodo que tiene entre su base y su emisor, que es 0,7. Por lo tanto, como este no cuenta, este solo está para hacer pasar ese voltaje, mínimamente aquí en la entrada tengo que tener 0,7, mínimo 0,7, para que el T2 se despierte, empiece a conducir. Por lo tanto, aquí en esta base necesitaré mínimamente 0,7. 0,7. Por lo tanto, aquí a la entrada, entre 0 hasta antecitos del 0,7, el T2 está muerto. Si el T2 está muerto, el que vive es el T4 con su voltaje de 5 de aquí y entrega la salida que hemos dicho alrededor de los 4 voltios. ¿A ver? Por lo tanto, entonces, entre 0 y 0,7, hasta aquí, 0,7, nótense bien, y eso depende del chip, de qué marca sea, de qué fabricante, etcétera. Por lo tanto, el 0,7 solo estoy escribiendo como referencia teórica, pero desde los 0 voltios hasta los 0,7, la salida está en voltaje alto, que puede ser lo que el circuito escupa. Supongamos 4 voltios, por lo tanto, mi VO está en 4. Y se va a mantener esos 4 voltios hasta los 0,7. Pasados los 0,7, si yo sigo subiendo esto a 0,8, el transistor T2 empieza a conducir mejor, le va robando corriente al T4 y el T4 se va muriendo. Esa muerte lenta significa que su voltaje va a bajar, porque al bajar la corriente aquí, va a bajar el voltaje. Se va a poner en 3 voltios. Por ejemplo. Si se pone en 3 y este anclaje es de 0,8 aquí, entre base y emisor, aquí voy a tener 2,2. Y con los 0,7 menos aquí, voy a tener 2 ya o 1,9, por ejemplo, o 1,6, ya no 4. Y estoy midiendo, porque tengo mi tester, por lo tanto voy a medir este voltaje. Y ese voltaje está aquí. Si se ha bajado a 2 voltios, por ejemplo, supongamos que sea 2, porque está dependiendo de su circuito, está dependiendo de su chip. Pongamos que sea 2 voltios. Por lo tanto, aquí estoy con un par ordenado con un voltaje que he subido y me está dando este voltaje de salida. Por lo tanto, el voltaje de salida ya ha declinado en esa forma. Sigo subiendo hasta 1 voltio. La entrada, sigo subiendo. Y este voltaje va a seguir declinando. ¿A cuánto? Estoy midiendo. ¿Y cuándo va a ocurrir que el T3 se despierte para entregar voltaje bajo? Para que el T3 se despierte, necesita 0,7 aquí, mínimo, que es el voltaje de ruptura de este diodo. Tener 0,7 aquí significa, para que el T2 le entregue esos 0,7, que aquí tiene que tener 1,4. Si es 0,7 el voltaje de ruptura del diodo del T2, mínimo. Y tener 1,4 aquí significa que debo tener 1,4 en la entrada. Por lo tanto, en teoría, a los 1,4 que está aquí, el otro voltaje histórico, quite su audio, por favor, compañero. 1,4. El voltaje de salida, el VO, se va a bajar a 0 violentamente.
Quite el audio, por favor, no me haga perder tiempo yendo a mirar quién es el que tiene el audio prendido, porque voy a tener que dejar de ir a mirar a la lista y Olmos, número 25. Si no está presente, compañero, por lo menos apague su celular o su computador si es que está conectado. Por lo tanto, mi bajada, jóvenes, va a ser así, ¿no? En teoría. Por lo tanto, me resulta importantísimo medir este voltaje el valor al que acontece, que puede ser tranquilamente 1.2 voltios por ahí, aquí a la salida, la bajada violenta a 0, que solo puede ocurrir en 1.4. Pero estos valores son teóricos, así que lo que tengo que hacer en la tarea del laboratorio consiste en averiguar cuánto es este voltaje para su chip y este otro, que lo hago midiendo la salida, ¿no? Miro aquí en el tester, aquí estará conectado, bueno, como dibujamos. El voltaje de salida, midiéndose aquí el VO, voy a medir que de los 4 voltios que estaba en el inicio, cuando esta está en 0, pongo en 0 mi fuente variable. Ya han aprendido a hacer eso para determinar el voltaje de ruptura en el diodo. Y supongo que también han hecho para los niveles lógicos, que no lo he revisado todavía. Pero seguimos haciendo la misma historia, ¿no? Pongo en 0 voltios mi voltaje de entrada y lo voy subiendo desde 0, obviamente 0 voltios. Aquí me va a mostrar, en teoría, unos 4 voltios. Aquí está. Por lo tanto, tengo 0, mi par ordenado está aquí. 0 para la entrada, 4 para la salida. Y lo voy a ir subiendo lentamente. Y esto no va a variar. No va a variar, aquí está. No varía, sigue 4. Y voy subiendo lentamente. Si quiero, pongo un tester aquí para controlar, ¿no? Estoy por 0.4, 0.5, 0.6 subiendo. En el momento preciso que veo que este voltaje se me baja a 3.9 o a 3.8, si se me baja, tengo que mirar este voltaje. ¿En cuánto ha ocurrido eso? Se ha bajado a 3.9, que es este voltaje de aquí. El voltaje en el que ha ocurrido eso es este valor, que debería estar alrededor de los 0.7 que me dice la teoría. Pero yo quiero saber en mi chip, en mi práctica, cuánto es ese valor. ¿Dónde lo voy a mirar? Aquí, ¿no? Porque ha causado este efecto. Está causando este efecto de que la salida ha empezado a bajarse. Este voltaje debe estar alrededor de los 0.7. 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, dependiendo de quién le hace. Y sigo subiendo lentamente con mi potenciómetro. El T2 se va reforzando internamente en su control. ¿Cómo se va a notar que esto sigue bajando? A 2.4, por ejemplo. Va a seguir bajando a 1.4, por ejemplo. Va a ir bajando ese voltaje de salida. Y va a llegar un momento en que de golpe se va a bajar a 0. Aquí está. Si ocurre eso, que de golpe se ha bajado a 0, miro aquí en qué valor ha ocurrido. En teoría debería ocurrir a 1.4. 1.4 es este. Pero tengo que lecturar en mi tarea, en mi laboratorio,
¿Cuánto es ese voltaje? Aquí tengo ese par ordenado y la unión de esos dos pares me da esta inclinación. Uno los dos y me va a dar. Clarito voy a anotar en mi característica cuán lento es mi chip. Y ya he mencionado que si está frío, se mejora. Por lo tanto, es más rápido el cambio. Este cambio de acá se acelera. Por eso se exige que los dispositivos electrónicos funcionen en un ambiente refrigerado. Por eso su computador, si se calienta, se pone lento. Hagan la prueba con su celular también. Si empieza, ¿por qué creen que hay las APs que les hace enfriar, que enfríe, y tanto insisten en el enfriamiento? Porque todavía nuestros sistemas funcionan con la corriente y la corriente produce fricción y la fricción produce calor. Por lo tanto, si encima lo estoy calentando externamente con una temperatura externa fuerte, el dispositivo se pone completamente lento. Así que esa es la tarea que tienen que hacer en el laboratorio número 3, que es la característica de la nano. Pueden ir. Es lecturar estos voltajes para saber cuáles son y graficar mis características. Pues he devuelto su laboratorio de la característica del diodo, es hasta donde he visto en algunos también, que me hacen las mediciones, pero no me dibujan la característica, ¿no? Otros lo hicieron, hay quien se ha sacado 100 porque lo ha hecho bastante bien su tarea. No sé cómo les habrá ido con los niveles lógicos, todavía tengo que corregir. Y obviamente también el parcial, que lo voy a hacer en estos días para devolver. Pero debemos seguir avanzando en la materia y este laboratorio es necesario saberlo porque no hablamos pues de refrigerar los dispositivos electrónicos de memoria, ¿no? Mi abuelo me dijo que tiene que ser frío y por eso lo enfrío. No, yo debo saber por qué diablos tengo que enfriar un dispositivo electrónico. Porque un dispositivo electrónico es la suma de funcionamiento de sus componentes. Sus componentes son como los que estamos estudiando, que están fabricados con elementos pasivos y elementos activos. Y los elementos activos, como el diodo y el transistor, son bien susceptibles a la temperatura. Hasta los computadores cuánticos, ¿no?, que están empezando a fabricarse, necesitan de funcionar con temperaturas cercanas al cero absoluto. Por lo tanto, hay que enfriarlos terriblemente porque, bueno, esa es la necesidad física que se tiene. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón, el efecto para que se tenga que hacer? Es precisamente que las cosas no suceden en la realidad como nos lo dice la teoría idealista, ¿no? La teoría ideal me hace una tabla que ya hemos visto de entrada y salida. La entrada y salida, veo que es de 0, 1 y 1, 0. Eso no me dice nada, ¿no? Absolutamente, al menos para un ingeniero en redes que tiene que aprender a deducir lo que está ocurriendo en el funcionamiento de sus dispositivos con los que trabaja. Pero si no sabe la teoría, no sabe por qué diablos hay, es difícil que deduzca por qué le puede estar funcionando alguna conexión. Si más todavía sabemos bien que en la electrónica no se ve lo que hacen los dispositivos, se deduce. Aquí no estamos mirando, es pura teoría lo que estamos deduciendo y lo único que miramos realmente es esto, ¿no? Al medir este comportamiento y este que lo estoy dando yo, este lo está haciendo el usuario con su mano, con sus dedos en el potenciómetro. Y esto lo está haciendo el dispositivo. Aquí el usuario no tiene injerencia. Y este comportamiento de bajada del voltaje que se manifiesta en esta recta de acá, en la inclinación de esa recta, es lo que depende de la calidad del dispositivo. Por lo tanto, hasta para usarlos en ciertos circuitos, si tengo necesidad de funcionamiento rápido,
no voy a escoger pues pinches circuitos. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis de electrónico, que era un separador de datos para los discos en los computadores, para separar los datos de los gaps que se llaman. Teníamos que hacer nuestras pruebas en frío y en calor y usábamos tecnología rusa comparada con la tecnología americana. La rusa era bien barata, lo teníamos gratis, la americana era más cara. Yo he estudiado en un país que en ese tiempo era socialista, Hungría, por lo tanto teníamos gratuito la tecnología rusa, pero la tecnología americana era carísima. Sin embargo, comparando, si tenía un grupo de 10 chips rusos, 10 chips de fabricación rusa, 9 funcionaban mal, 1 funcionaba bien. En cambio, en la tecnología americana, que era mucho más cara, pero si agarraba 10 chips, con seguridad 9 iban a funcionar bien y 1 era malo. Y en sus parámetros igualmente, velocidad de funcionamiento y todo eso. Por lo tanto, si quiero diseñar un circuito o por lo menos de acomodarlo a mis necesidades, tengo que saber cómo diablos está funcionando y de qué clase es y qué es lo que está haciendo. Y la única forma que tengo de hacerlo es haciendo mediciones y de los resultados de las mediciones deduciendo lo que está haciendo el dispositivo. Si pueden hacer la prueba, si tienen tiempo, de calentarlo al chip y van a ver cómo este voltaje de aquí se vuelve mucho más lento. La bajada es mucho más terrible, concordante con lo que dijimos que la inclinación va a ser mayor y más tarde se va a bajar violentamente a cero. Por lo tanto, la reacción de la salida a los cambios en la entrada es mucho más lenta. Se le llama tiempo de latencia. En nuestros circuitos es el TPD, que es tiempo de propagación, retardo de propagación. Propagation delay time. Propagación de retardo, ¿no? En inglés se escribe propagation delay time, que lo tenemos que tomar en cuenta también en los dispositivos que vamos a seguir construyendo a partir de este bicho que hemos dicho de que es una NAND cuya simbología simple es esta, ¿no? Con una sola entrada, ¿veis? Y una sola salida. Y este está funcionando en esta forma y una de nuestras tareas es experimentar lo que de verdad está ocurriendo en la realidad y por qué debemos tomar en cuenta situaciones como esta que no son para nada ideales, ¿no? Son la realidad del funcionamiento del dispositivo. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, si no hay, entonces dejo de compartir. Ya está doliéndome la boca, el labio, por lo tanto no voy a exagerar en seguir. ¿Sí? 7400. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay, vamos a terminar la clase ahí. La siguiente vamos a continuar siguiendo basados en la compuerta NAND TTL. Vamos a hacer una conexión estrambótica que le vamos a llamar flip-flop y tenemos que estudiarlo cómo funciona porque esa es la segunda piedra fundamental de la electrónica. Todo hacemos en base a los flip-flops. Los registros, un microprocesador Intel está construido en base a registros y los registros son una sarta de flip-flops. Y el flip-flop lo tenemos que estudiar para ver cómo funciona. Lo han conocido, lo saben, en otra materia lo estudian, pero no desde el punto de vista de su funcionamiento exacto como lo estamos haciendo ahorita con una NAND TTL.
La TTL la pueden usar, sin embargo, no son ceros y unos con los que se trabaja, ¿no? Son voltajes de niveles 0 a 5 voltios con los que se trabaja. Y en la vida profesional uno se topa con eso, al menos en la rama que han escogido, en el área que han escogido, no van a estar trabajando con ceros y unos, están trabajando con voltajes, corriente eléctrica. Para terminar, la otra que he observado, y ojalá no se haya repetido en el tanto les he advertido en el inicio de esta materia, cuando les he enseñado sobre la corriente eléctrica, AC, el cortocircuito, qué hacer si una persona se electrocuta, y estoy viendo en su laboratorio que ustedes me están agarrando la corriente que puede estar circulando en su circuito con la mano pelada como si nada. Les he puesto la anotación que me están haciendo conexiones en hot, se llama así, en caliente. Quiere decir que no han desconectado para nada su circuito para conectar el diodo LED. El diodo LED lo han enchufado en vivo. Les estoy mirando lo que está haciendo. Está con su fuente, su transformador conectado a los 220. Ninguno de ustedes me ha quitado de los 220 la conexión para poner su LED, para detectar el voltaje de ruptura. Para detectar el voltaje de ruptura de su diodo, había que insertar una LED en el circuito. Y para insertar esa LED, había que desconectar el circuito. Diablo, si en ese momento, por alguna mala suerte, hay una subida de tensión en el voltaje doméstico de la CRE, lo funde su transformador y pasa directamente a su circuito. Y usted está agarrando con su mano pelada el cable, el lugar donde está conectando. Ahí mismito se achichala. Lo salvará tal vez el que estaba con chinelas, porque es goma y la goma es aislante. Pero nadie me ha mostrado que estaba con chinelas, ¿no? Ni nadie me ha mostrado que estaba con zapatos con suela de goma. Así que, jóvenes, no sé qué les enseño. Tanto les he advertido que diablos no se puede estar jugando con la corriente eléctrica, si bien estamos agarrando 5 voltios y apenas pasa corriente, pero por una desgracia esa corriente se vuelve gigantesca si se conecta directamente. A ver, metan sus 2 dedos en el conector de la pared, a ver si se van a atrever. Metan los 2 dedos. Solo los niños por ignorantes lo hacen porque no saben. Y juegan con los huequitos de los tomacorrientes en la pared. Y ustedes, pese a que se les ha enseñado, se les ha advertido, si estuvieran en forma presencial haciendo el laboratorio, ahí mismo le daba su cocacho, porque no podemos jugar con la vida. Accidentalmente puede ocurrirles y ustedes están felices agarrando, conectando todo con el circuito en vivo. Le llamamos hot, en caliente. Están haciendo conexiones en caliente. No quiero volver a ver videos en los que yo no puedo mostrar ese video a gente experta porque me va a decir, mira chicas, son potenciales suicidas en potencia. Por un accidente puede que resulte fatal, puede que no, pero lo máximo de repente le patea la corriente y lo manda al otro lado de su cuarto. Si tiene la mala suerte se golpea la nuca y se muere ahí nomás, pues. Por lo tanto, no es chiste, jóvenes, el trabajar con la corriente, con lo que están haciendo. Pero alegremente están haciendo, conecto mi LED aquí y están felices conectando su LED y su transformador está en vivo, está conectado a los 220 de la pared. A nadie le he visto desconectar su 220, poner su LED y volver a conectar los 220 y hacer su medición. Ninguno. Hasta los que se han sacado 100 de nota porque han hecho bien la tarea, han metido igualito la pata. Ojalá estuviera con guante para poner su LED en el circuito si les resulta difícil desconectarlo. Pero no me hagan esas locuras, oiga. Vuelvo a repetir, si lo han puesto para que cualquier público acceda a sus videos que han hecho, que les dé vergüenza. Quítenlo.
Está bien para que están aprendiendo. Yo quería mostrar a mis colegas una tarea que están haciendo en la casa, pero me da vergüenza mostrarlo porque el que sabe me va a decir, oye, ¿qué estás haciendo hacer con tu alumno ahí? Ese tonto se podía morir tranquilamente de estar haciendo esas conexiones en vivo. Lo que de aquí en adelante, acuérdense de lo que les estoy diciendo. Si ustedes han salido sin ninguna torpeza, yo no sé si les ha pasado, de repente les ha pasado y no me lo están diciendo, porque el video se supone que lo están haciendo después de haber hecho unas 2, 3 pruebas. Cuando ya han estado seguros de su tarea, recién se ponen a filmar para entregarlo al profesor. No sé si mientras han estado haciendo sus pruebas, a alguno le habrá picado la corriente y se siguió nomás, pero tengan cuidado, jóvenes. Yo no estoy ahí para advertirles y evitar los accidentes. Y si están haciendo caso omiso a lo que se les está enseñando, no sé a dónde vamos a ir a parar. Espero que estén comprendiendo lo que les estoy diciendo, porque en nuestra materia no estamos jugando. No hacemos teoría con lápiz y borrador y papel y que no pasa nada. Están trabajando sobre circuitos que están teniendo que ver con la corriente. Y la corriente mata. La corriente eléctrica mata. Y si no lo mata, lo deja vegetal, porque le chamusca todo por dentro. Ya les he contado de que había una compañera que estudiando en electromecánica eléctrica, por arreglar la ducha en su casa, recibió una descarga eléctrica y le quemó el cerebro. Estuvo en estado vegetal. Quedó en coma, viva todavía, pero con su cerebro totalmente deshecho. Se los he contado. Les he dicho cuando hemos hablado y les he explicado sobre la corriente alterna y la corriente continua. Bien, jóvenes, nada más por hoy. La próxima clase vamos a continuar. Podemos irnos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Abrazo.